El sol abrasador de Moab caía implacable sobre los campos resecos, donde Ruth, una joven de piel morena y ojos oscuros como pozos profundos, se arrodillaba frente a la tumba de su esposo. El aire estaba cargado del aroma a tierra seca y hierbas marchitas, mientras el viento levantaba pequeños remolinos de polvo que danzaban alrededor de la lápida recién colocada. Las lágrimas de Ruth corrían por sus mejillas, dejando surcos en el polvo que se había acumulado en su rostro durante las largas horas de vigilia. A su lado, Noemí, su suegra, sollozaba en silencio. El rostro de la mujer mayor estaba surcado por arrugas profundas, talladas por años de alegrías y penas, pero ahora marcadas por un dolor que parecía inconsolable. Sus manos, nudosas y callosas por el trabajo duro, se aferraban a un pequeño medallón que su hijo, el esposo de Ruth, le había regalado años atrás. «Hija mía», susurró Noemí, su voz quebrada por el pesar y la resignación, «es hora de que regreses con tu pueblo. Ya no tengo nada que ofrecerte aquí. Mis manos están vacías, mi corazón está roto, y mi futuro es tan árido como esta tierra que nos rodea». Ruth levantó la mirada, sus ojos brillando con una determinación que contrastaba con la desolación del momento. El viento agitó su cabello oscuro, llevando consigo el aroma de las especias que habían usado para ungir el cuerpo de su esposo. «No, madre», respondió con voz firme pero suave, «tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. La muerte nos ha arrebatado mucho, pero no permitiré que nos separe a nosotras también». Las dos mujeres se abrazaron, sus cuerpos temblando con el peso de la pérdida compartida y la incertidumbre del futuro. El abrazo era un ancla en un mar de dolor, un recordatorio de que, a pesar de todo, no estaban solas. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, una figura solitaria observaba la escena desde la distancia. Orpa, la cuñada de Ruth, luchaba con sus propios demonios internos. Su corazón estaba dividido entre el deber hacia su familia de origen y el miedo a lo desconocido que representaba seguir a Noemí a una tierra extranjera. El silencio del atardecer fue roto por el sonido lejano de un rebaño regresando a su redil. Era un recordatorio de que la vida continuaba, implacable, a pesar del dolor y la pérdida. Ruth se puso de pie, ayudando a Noemí a levantarse. Sus piernas temblaban, no solo por el cansancio físico, sino por el peso emocional que cargaban. «Vamos, madre», dijo Ruth con suavidad, «debemos prepararnos para el viaje». Noemí asintió, sus ojos fijos en la tumba de su hijo. «¿Estás segura de esto, Ruth? El camino será largo y peligroso. Belén puede no ser amable con una extranjera, especialmente una moabita». Ruth tomó las manos de Noemí entre las suyas, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel arrugada. «Estoy segura. Juntas enfrentaremos lo que venga. Tu Dios me ha dado fuerza cuando creí que no me quedaba nada. Ahora, déjame ser tu fuerza». Mientras caminaban de regreso a la pequeña casa que pronto dejarían atrás, Orpa se acercó a ellas. Su rostro era un mapa de emociones conflictivas, amor, miedo, duda y culpa se entremezclaban en sus ojos. «Hermanas», dijo con voz temblorosa, «he tomado una decisión. No puedo ir con ustedes a Belén. Mi corazón está aquí, en Moab, con mi gente». Noemí la abrazó con fuerza. «Te entiendo, hija mía. Que el Dios de Israel te bendiga y te proteja». Ruth también abrazó a su cuñada, sintiendo cómo sus caminos se separaban en ese momento. «Te llevaré en mi corazón, Orpa. Que encuentres la paz y la felicidad que buscas». Mientras Orpa se alejaba, su figura desvaneciéndose en la creciente oscuridad, Ruth y Noemí entraron en la casa. El interior estaba impregnado de recuerdos, el aroma del pan que Ruth horneaba cada mañana, las herramientas de trabajo de su esposo colgadas en la pared, las risas y conversaciones que ahora solo existían en su memoria. Esa noche, mientras empacaban las pocas pertenencias que llevarían consigo, Ruth encontró un pequeño pergamino escondido entre las ropas de su esposo. Lo desenrolló con cuidado, reconociendo la escritura de su amado. Era una oración, una súplica al Dios de Israel. «Oh, Señor, protege a mi familia cuando yo ya no esté.
guía sus pasos hacia un futuro de esperanza y bendición. Que tu luz ilumine su camino en los momentos más oscuros. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Ruth, pero esta vez había un atisbo de esperanza mezclado con el dolor. Guardó el pergamino cerca de su corazón, sintiendo que era una promesa, un faro de luz en el incierto camino que tenían por delante. A medida que la noche avanzaba, Ruth y Noemí finalmente se acostaron, exhaustas pero resueltas. El sonido del viento susurrando entre las palmeras y el lejano aullido de un chacal las acompañaron mientras se sumergían en un sueño inquieto. Mañana comenzaría su viaje hacia Belén, hacia una nueva vida llena de desafíos y posibilidades. Ruth cerró los ojos, su última oración antes de dormir fue una promesa: que tu fuerza sea mi fuerza, Señor, y que tu amor guíe mis pasos en esta tierra desconocida. El amanecer apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, cuando Ruth y Noemí se preparaban para partir. El aire fresco de la mañana estaba cargado de promesas y temores, mientras las dos mujeres se despedían de Orpa en las afueras de la ciudad de Moab. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de las tres, mezclándose con el rocío que aún cubría la hierba a sus pies. Orpa, con el corazón dividido entre el amor por su familia y el miedo a lo desconocido, abrazó a Noemí con fuerza. «Madre», susurró, su voz quebrada por la emoción, «que el Dios de Israel te proteja en tu viaje. Perdóname por no tener la fuerza para seguirte». Noemí acarició el cabello de Orpa con ternura. «No hay nada que perdonar, hija mía. Cada uno debe seguir el camino que su corazón le dicta. Que encuentres la felicidad y la paz aquí, en la tierra de tus padres». Ruth observaba la escena con una mezcla de tristeza y determinación. Cuando llegó su turno de despedirse, abrazó a su cuñada con fuerza. «Te llevaré siempre en mi corazón, hermana», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Que nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día, si es la voluntad del Señor». Mientras Orpa se alejaba, su figura desvaneciéndose en la creciente luz del día, Ruth sintió una punzada de envidia. Por un breve momento, imaginó lo fácil que sería regresar a la seguridad de lo conocido, a la comodidad de su hogar en Moab. Pero al mirar a Noemí, frágil y determinada a la vez, supo que su decisión era la correcta. «¿Estás segura de esto, hija?», preguntó Noemí, su voz cargada de preocupación y un dejo de esperanza. «El camino es largo y peligroso, y en Belén serás una extranjera. No sé qué futuro nos espera allí». Ruth tomó la mano de su suegra, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel arrugada. «Estoy segura, madre», respondió con una sonrisa suave pero decidida. «Juntas enfrentaremos lo que venga. Tu Dios me ha dado fuerza cuando creí que no me quedaba nada. Ahora, permíteme ser tu fuerza en este viaje». Con un último vistazo a la ciudad que dejaban atrás, Ruth y Noemí comenzaron su travesía hacia Belén. El camino se extendía ante ellas como una serpiente de tierra y piedras, serpenteando entre colinas áridas y valles pedregosos. El sol, cada vez más alto en el cielo, pronto comenzó a castigar sus espaldas con su calor implacable. A medida que avanzaban, Ruth se maravillaba de la resistencia de Noemí. A pesar de su edad y su dolor, la mujer mayor caminaba con determinación, sus ojos fijos en el horizonte. De vez en cuando, Ruth la escuchaba murmurar oraciones en voz baja, invocando la protección del Dios de Israel sobre ellas. El paisaje cambiaba lentamente a su alrededor. Los familiares campos de Moab dieron paso a terrenos más accidentados y desconocidos. Ruth observaba todo con ojos ávidos, absorbiendo cada detalle del mundo nuevo que se desplegaba ante ella. El aroma de hierbas desconocidas flotaba en el aire, mezclándose con el polvo del camino. A medida que el día avanzaba, el calor se volvía más intenso. Ruth compartía el agua de su odre con Noemí, asegurándose de que la mujer mayor bebiera lo suficiente. «Debemos ser cuidadosas con nuestros suministros», advirtió Noemí. «El desierto no perdona a los imprudentes». Cuando el sol alcanzó su cenit, buscaron refugio bajo la sombra de un gran peñasco. Mientras descansaban, comiendo un poco de pan duro y queso que habían traído consigo, Noemí comenzó a hablar de Belén,
su voz teñida de nostalgia y esperanza. Belén significa, casa del pan, ¿sabes?, dijo, sus ojos brillando con recuerdos lejanos. En los años buenos, los campos de cebada se extienden hasta donde alcanza la vista, dorados bajo el sol. El aire huele a pan recién horneado y a olivos. Oh, Ruth, cómo deseo que puedas ver su belleza como yo la recuerdo. Ruth escuchaba con atención, tratando de imaginar el lugar que sería su nuevo hogar. Cuéntame más, madre, pidió. Háblame de tu Dios, del Dios que ahora será mi Dios. Y así, mientras descansaban bajo el sol abrasador, Noemí compartió historias de su fe. Habló del Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, que los guió a través del desierto y les dio una tierra propia. Ruth escuchaba fascinada, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una nueva esperanza y propósito. A medida que la tarde avanzaba, reanudaron su viaje. El terreno se volvía más traicionero, con piedras sueltas que amenazaban sus tobillos a cada paso. Ruth mantenía un ojo vigilante en Noemí, lista para sostenerla al menor signo de tropiezo. Cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, divisaron un pequeño oasis a lo lejos. Gracias al Señor, murmuró Noemí, el alivio evidente en su voz. Podremos descansar y reponer nuestras fuerzas allí. Sin embargo, a medida que se acercaban al oasis, Ruth notó que no estaban solas. Un grupo de comerciantes había establecido su campamento cerca del agua. La joven sintió una punzada de inquietud al ver las miradas curiosas y no del todo amistosas que les dirigían los hombres. El líder del grupo, un hombre de aspecto rudo llamado Eliab, se acercó a ellas. Su mirada recorrió a Ruth de pies a cabeza, deteniéndose en sus rasgos moabitas. ¿Qué hacen dos mujeres solas en el desierto?, gruñó, su voz cargada de sospecha. Especialmente una moabita. Ruth se irguió, enfrentando la mirada del hombre sin titubear. Vamos a Belén, la tierra de nuestro pueblo, respondió con firmeza, colocándose protectoramente frente a Noemí. Eliab soltó una carcajada amarga. ¿Tu pueblo? Los moabitas no son bienvenidos en Israel, muchacha. Harías bien en regresar por donde viniste. Noemí dio un paso adelante, su voz suave pero llena de dignidad. Esta joven es mi nuera, y va conmigo por elección propia. El Dios de Israel protege a los extranjeros y a las viudas. Seguramente, hombres de negocios como ustedes entienden el valor de la lealtad y la compasión. Las palabras de Noemí parecieron tener efecto en algunos de los hombres más jóvenes del grupo, que intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, un joven llamado Josué, se adelantó. Eliab, estas mujeres necesitan descanso y agua. Seguramente podemos compartir nuestro campamento por una noche. Eliab gruñó, pero finalmente asintió de mala gana. Pueden quedarse esta noche, pero partirán al amanecer. Y mantengan sus distancias. Ruth y Noemí agradecieron a Josué con una inclinación de cabeza y se dirigieron a un rincón apartado del campamento. Mientras preparaban un modesto lecho para pasar la noche, Ruth no pudo evitar sentir el peso de las miradas sobre ella. Por primera vez desde que iniciaron el viaje, la magnitud de lo que estaba haciendo la golpeó con toda su fuerza. He cometido un error, madre, susurró, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego cercano. ¿Cómo podré encontrar mi lugar en una tierra que me ve como una extraña, como una enemiga? Noemí tomó las manos de Ruth entre las suyas, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y determinación. Hija mía, el camino que has elegido no será fácil. Pero recuerda, nuestro Dios es un Dios de milagros. Él puede abrir caminos donde no los hay, y ablandar los corazones más duros. Tu amor y tu lealtad son un testimonio viviente de su gracia. Confía en Él, y Él te guiará. Esa noche, mientras el frío del desierto se colaba en sus huesos, Ruth se acurrucó junto a Noemí, encontrando consuelo en la presencia de la mujer que se había convertido en su única familia. Antes de cerrar los ojos, elevó una silenciosa oración al Dios de Israel, pidiendo fuerza y guía para los días venideros.
El sonido del viento susurrando entre las palmeras y el lejano aullido de un chacal la acompañaron mientras se sumergía en un sueño inquieto, soñando con campos de cebada dorada y un hogar que aún no conocía. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, cuando Ruth y Noemí finalmente divisaron las murallas de Belén. Después de semanas de arduo viaje, la visión de la ciudad provocó en ambas mujeres una mezcla de alivio y aprensión. Para Noemí, era el regreso a un hogar que había dejado años atrás, cargado de recuerdos agridulces. Para Ruth, representaba un futuro incierto en una tierra extraña. A medida que se acercaban a las puertas de la ciudad, el bullicio de la vida cotidiana las envolvió, comerciantes pregonando sus mercancías con voces roncas por el uso, el balido de las ovejas en los corrales cercanos, el martilleo rítmico de los artesanos cerrando sus talleres por el día. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el olor a cuero y especias, creando una sinfonía olfativa que hablaba de una ciudad vibrante y llena de vida. Ruth observaba todo con ojos ávidos, absorbiendo cada detalle de su nuevo hogar. Las casas de piedra caliza, apretujadas unas contra otras, parecían brillar con un tono dorado bajo la luz del atardecer. En las calles estrechas y sinuosas, niños jugaban, ajenos a la llegada de las dos viajeras. Sin embargo, a medida que Ruth y Noemí avanzaban por las calles polvorientas, un silencio incómodo comenzó a extenderse a su paso. Las conversaciones se apagaban, reemplazadas por murmullos y miradas curiosas, algunas abiertamente hostiles. «Miren», susurró una mujer, señalando a Ruth sin disimulo. «Una moabita en Belén. ¿Qué estará haciendo aquí?» Ruth sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras de Noemí durante su viaje: «Camina con dignidad, hija mía. Eres una hija del Dios de Israel ahora, sin importar lo que otros puedan decir». De repente, una voz familiar rompió el tenso silencio. «Noemí, ¿eres tú?». Una mujer mayor se abrió paso entre la multitud que se había formado. Sus ojos brillaban con reconocimiento y sorpresa. Era Ade, una vieja amiga de Noemí de antes de su partida a Moab. «Oh, Ade», sollozó Noemí, abrazando a su amiga con fuerza. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas, mezclando alegría y dolor. «He vuelto, pero ya no soy la misma. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura». Ade sostuvo a Noemí a la distancia de un brazo, examinando el rostro de su vieja amiga. Los años y el dolor habían dejado su huella, pero en los ojos de Noemí aún brillaba una chispa de la mujer que Ade recordaba. «Noemí o Mara, sigue siendo mi amiga», dijo Ade con firmeza. «Bienvenida a casa». Fue entonces cuando Ade notó a Ruth, que se mantenía respetuosamente a un lado. Sus ojos recorrieron a la joven con curiosidad, notando sus rasgos extranjeros y la determinación en su mirada. «¿Y quién es esta joven?», preguntó Ade, su voz mezclando curiosidad y un dejo de sospecha. Antes de que Noemí pudiera responder, Ruth dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era clara y firme cuando habló: «Soy Ruth, la nuera de Noemí. He venido de Moab para cuidar de ella y para hacer de este pueblo mi pueblo, y de su Dios, mi Dios». Un murmullo recorrió la multitud que se había reunido. Ruth podía sentir el peso de docenas de miradas sobre ella, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. Por un momento, el silencio pareció extenderse eternamente, cargado de tensión y expectativa. Finalmente, Ade habló, su voz suave pero llena de una autoridad que hizo que todos escucharan. «Bienvenida a Belén», Ruth dijo, extendiendo su mano hacia la joven. «Que el Dios de Israel te proteja y te bendiga por tu lealtad». Las palabras de Ade parecieron romper el hechizo. Poco a poco, la tensión en el aire comenzó a disiparse. Algunas mujeres se acercaron, ofreciendo tímidas palabras de bienvenida. Un anciano se adelantó, su rostro arrugado suavizándose con una sonrisa. «Noemí, hija mía», dijo, su voz cascada por los años, «tu regreso es una bendición para Belén. Y tú, joven Ruth, has demostrado un corazón valiente al venir aquí. Que encuentres un hogar entre nosotros». Mientras Ade las guiaba hacia su casa,
prometiendo un lugar para descansar y una comida caliente, Ruth sintió una chispa de esperanza encenderse en su corazón. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar su lugar en esta tierra extraña. La casa de Ade era modesta pero acogedora. El aroma a pan recién horneado y a hierbas secas llenaba el aire, trayendo una sensación de hogar que Ruth no había experimentado desde la muerte de su esposo. Mientras se sentaban alrededor de la mesa baja, compartiendo una sencilla cena de pan, aceitunas y queso de cabra, Noemí comenzó a contar su historia. Habló de los años de hambruna que los habían llevado a Moab, de la muerte de su esposo y sus hijos, y de cómo Ruth había elegido acompañarla en su regreso. Su voz se quebró al mencionar a Elimelech y sus hijos, pero se llenó de orgullo al hablar de la lealtad de Ruth. Esta joven, dijo Noemí, tomando la mano de Ruth, ha sido mi fuerza y mi consuelo. Ha dejado todo lo que conocía para venir a una tierra extraña. Si hay bondad en Belén, espero que la encuentre aquí. Ade escuchaba con atención, sus ojos moviéndose entre Noemí y Ruth. Cuando Noemí terminó su relato, la anciana se levantó y abrazó a ambas mujeres. Han pasado por mucho, dijo suavemente. Pero ahora están en casa. Belén puede ser un lugar duro a veces, especialmente con los extranjeros, pero también es una ciudad con corazón. Denle tiempo, y verán que hay bondad aquí. Esa noche, mientras Ruth se preparaba para dormir en el pequeño jergón que Ade había preparado para ella, reflexionó sobre los eventos del día. El camino que tenía por delante no sería fácil, lo sabía. Podía sentir el peso de las miradas curiosas y suspicaces que la habían seguido durante toda la tarde. Pero también recordó la amabilidad de Ade, las palabras de bienvenida del anciano, y las tímidas sonrisas de algunas de las mujeres más jóvenes. Eran pequeñas chispas de esperanza en lo que de otra manera podría haber sido una oscuridad abrumadora. Antes de cerrar los ojos, Ruth elevó una silenciosa oración al Dios de Israel, el Dios que ahora era su Dios. Señor, susurró, guía mis pasos en esta tierra nueva. Dame fuerza para enfrentar los desafíos que vendrán, y sabiduría para encontrar mi lugar aquí. Y por favor, protege a Noemí. Que encuentre consuelo y paz en su hogar. Mientras el sueño la envolvía, Ruth soñó con campos de cebada dorada bajo un cielo azul brillante. En su sueño, caminaba por esos campos, y aunque no podía ver su rostro, sentía la presencia de alguien a su lado, alguien que la miraba con amor y aceptación. Sin embargo, en las sombras de la noche de Belén, no todos compartían la calidez de la bienvenida de Ade. En una casa cercana al centro de la ciudad, una figura observaba con ojos calculadores. Dab, el líder del consejo de ancianos, había escuchado los rumores sobre la llegada de Noemí y su nuera moabita. Una extranjera en Belén, murmuró para sí mismo, su voz cargada de desaprobación. ¿Qué será lo próximo? ¿Adoraremos a sus dioses paganos también? Para Dab, la llegada de Ruth representaba una amenaza a las tradiciones y la pureza de su pueblo. En su mente, ya comenzaba a formarse un plan para proteger lo que él consideraba sagrado, sin importar el costo. Mientras la noche avanzaba y Belén se sumía en el sueño, el destino de Ruth pendía de un hilo, balanceándose entre la promesa de aceptación y el peligro del rechazo. Los días venideros probarían su fe, su coraje y su determinación como nunca antes. El sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, cuando Ruth salió de la pequeña casa que compartía con Noemí. El aire fresco de la mañana estaba cargado del aroma a pan recién horneado y a tierra húmeda. Con una canasta vacía en sus manos y determinación en su corazón, se dirigió hacia los campos de cebada en las afueras de Belén. Las palabras de Noemí resonaban en su mente: que el Señor te acompañe, hija mía. Recuerda, solo puedes espigar detrás de los segadores. Es la ley para los pobres y los extranjeros. Ruth asintió para sí misma, consciente de su posición en esta nueva sociedad. A medida que se acercaba a los campos, el paisaje se abría ante ella, hectáreas de cebada dorada ondeando suavemente bajo la brisa matutina, como un mar de oro líquido. El sonido rítmico de las hoces cortando los tallos llenaba el aire, mezclándose con las voces de los trabajadores que cantaban para aligerar su labor. Al llegar a los límites del campo,
Ruth vio a otros espigadores ya trabajando, la mayoría mujeres y niños de aspecto cansado y hambriento. Sus ropas gastadas y sus rostros marcados por el sol hablaban de vidas de lucha constante. Ruth se sintió inmediatamente identificada con ellos, compartiendo su necesidad y su determinación. «Miren, la moabita ha venido a robar nuestro grano», murmuró una mujer mientras Ruth pasaba. La joven sintió el peso de las miradas hostiles, pero mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras de Noemí: «Camina con dignidad, hija mía». Ignorando los comentarios, Ruth comenzó a trabajar, recogiendo las espigas caídas bajo el sol abrasador. Sus dedos, aún no acostumbrados a esta labor, pronto se llenaron de callos y pequeños cortes. El sudor corría por su frente, mezclándose con el polvo que se levantaba del suelo reseco. Pero Ruth no se detuvo. Cada espiga recogida era una promesa de alimento para ella y Noemí, una pequeña victoria contra la adversidad. Hora tras hora, su espalda dolía y sus manos temblaban, pero no cedió. El sol ascendía implacable en el cielo, castigando sin piedad a los trabajadores. Ruth observó cómo algunos de los espigadores más débiles se retiraban a la sombra de los árboles cercanos, vencidos por el calor. Pero ella persistió, determinada a aprovechar cada momento de luz. A media mañana, un murmullo de expectación recorrió el campo. Ruth levantó la vista de su labor para ver a un hombre de aspecto noble acercándose. Era Booz, el dueño de la tierra. Su presencia imponente contrastaba con la amabilidad de su mirada mientras saludaba a sus trabajadores. «Que el Señor esté con ustedes», dijo Booz, su voz fuerte pero cálida. «Que el Señor te bendiga», respondieron los segadores al unísono. Mientras Booz recorría el campo, supervisando el trabajo y ofreciendo palabras de aliento, su mirada se posó en Ruth. La joven moabita, a pesar de su evidente cansancio, trabajaba con una determinación que llamó su atención. «¿Quién es esa joven?», preguntó Booz a su capataz, un hombre llamado Eleazar. Eleazar siguió la mirada de su señor. «Es la moabita que vino con Noemí», respondió. «Llegó esta mañana y pidió permiso para espigar. Ha estado trabajando sin descanso desde el amanecer, señor». Booz observó a Ruth por un momento más, notando la gracia con la que se movía entre los tallos de cebada, la gentileza con la que trataba cada espiga. Algo en ella despertó su curiosidad y su compasión. Con pasos decididos, Booz se acercó a Ruth, quien se irguió nerviosamente al verlo aproximarse. Por un momento, temió que la echaran del campo, que la acusaran de ser una intrusa. «Escucha, hija mía», dijo Booz, su voz suave pero firme. «No vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué parte del campo ciegan los hombres y sigue a las mujeres. He ordenado a los jóvenes que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las tinajas y bebe del agua que sacan los criados». Ruth, sorprendida por esta muestra de bondad, se inclinó profundamente. «¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que te fijes en mí, siendo yo extranjera?», preguntó, su voz apenas un susurro. Booz sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y llegó hasta sus ojos. «Me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal, y has venido a un pueblo que no conocías. Que el Señor te recompense por tu acción y que recibas una recompensa completa de parte del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Las palabras de Booz tocaron profundamente el corazón de Ruth. Por primera vez desde su llegada a Belén, sintió que alguien veía más allá de su condición de extranjera, que alguien reconocía su sacrificio y su lealtad. «Señor mío», respondió Ruth, su voz cargada de emoción, «que siga yo hallando gracia ante tus ojos. Me has consolado y me has hablado con bondad, aunque ni siquiera soy como una de tus criadas». Booz asintió con aprobación. «Cuando sea la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre». Mientras Booz se alejaba, Ruth sintió una calidez en su corazón que no tenía nada que ver con el sol abrasador. Por primera vez desde su llegada a Belén, sintió que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un hogar aquí. El resto del día pasó en un borrón de actividad.
Ruth trabajó con renovado vigor, inspirada por la bondad de Booz. Las otras espigadoras, notando el favor que había recibido, comenzaron a tratarla con más amabilidad. Algunas incluso compartieron con ella historias sobre Booz, sobre su justicia y su generosidad. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, Ruth recogió su cosecha del día. Para su sorpresa, tenía casi un efa de cebada, mucho más de lo que esperaba. Con el corazón lleno de gratitud, emprendió el camino de regreso a la ciudad. Noemí la esperaba ansiosamente en la puerta de su pequeña casa. Al ver la abundante cosecha de Ruth, sus ojos se abrieron con asombro. ¿Dónde has espigado hoy?, preguntó Noemí, examinando los granos dorados. ¿Quién se ha fijado en ti para favorecerte así? Ruth, con los ojos brillantes de emoción, le contó a Noemí todo lo sucedido en los campos de Booz. Con cada palabra, el rostro de Noemí se iluminaba más y más. «Bendito sea el Señor, que no ha dejado de mostrar su bondad ni a los vivos ni a los muertos», exclamó Noemí cuando Ruth terminó su relato. «Ese hombre es pariente nuestro, es uno de nuestros guardianes». Esa noche, mientras compartían una cena abundante gracias a la generosidad de Booz, Noemí miró a Ruth con una nueva luz en sus ojos. «El Señor te ha abierto un camino, hija mía», dijo suavemente. «Quizás, a través de Booz, encontraremos la redención que tanto necesitamos». Ruth asintió, su corazón lleno de esperanza y gratitud. Mientras se preparaba para dormir, elevó una silenciosa oración de agradecimiento al Dios de Israel, el Dios que la había guiado a estos campos, a este momento. Pero en la distancia, oculto entre las sombras, Dab observaba la casa de Noemí con ojos entrecerrados. La noticia de la bondad de Booz hacia la extranjera se había extendido rápidamente por Belén, y no le agradaba en absoluto. Para él, la presencia de Ruth era una amenaza a las tradiciones y la pureza de su pueblo. «Esto no puede continuar», murmuró para sí mismo, su mente ya tramando formas de socavar la creciente aceptación de Ruth. «Debo proteger a Belén, cueste lo que cueste». Mientras la noche caía sobre Belén, el destino de Ruth pendía de un hilo, balanceándose entre la promesa de aceptación y el peligro del rechazo. Los días venideros probarían su fe, su coraje y su determinación como nunca antes. La luna llena se alzaba majestuosa sobre las colinas de Judea, bañando las calles de Belén con su luz plateada. En la quietud de la noche, cuando la mayoría de los habitantes dormían, una figura solitaria se deslizaba por las callejuelas estrechas. Dab, el líder del consejo de ancianos, se movía con la cautela de quien no desea ser visto. Su destino era la puerta de la ciudad, donde un pequeño grupo de hombres lo esperaba. Eran los ancianos más influyentes de Belén, convocados en secreto por Dab para discutir un asunto que él consideraba de suma importancia. «Hermanos», comenzó Dab, su voz un susurro urgente que cortaba el silencio de la noche, «tenemos un problema. La moabita está ganando favor entre nuestra gente». Esre, el más viejo del grupo, asintió gravemente. Su rostro, surcado por arrugas profundas, se veía sombrío bajo la luz de la luna. «He visto cómo Booz la mira», dijo, su voz cargada de preocupación. «Si no hacemos algo, pronto tendremos sangre extranjera en nuestras familias más nobles». Un murmullo de inquietud recorrió el pequeño grupo. La idea de que una moabita pudiera integrarse tan fácilmente en su comunidad, y peor aún, en una de sus familias más respetadas, era perturbadora para estos hombres arraigados en sus tradiciones. «¿Pero qué podemos hacer?», preguntó otro de los ancianos, un hombre llamado Yaquim. «La ley permite que los extranjeros espiguen en nuestros campos. No podemos negarle ese derecho sin ir en contra de los mandamientos del Señor». Dab sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. En la penumbra, su expresión parecía casi depredadora. «La ley también dice que debemos proteger la pureza de nuestro pueblo», respondió, su voz suave pero cargada de determinación. «Haremos correr rumores, sembraremos dudas. La gente debe ver a esta moabita como la amenaza que es». Los ancianos intercambiaron miradas, algunos con aprobación, otros con duda. Finalmente, ese habló. «¿Qué propones exactamente, Dab?» «Comenzaremos sutilmente», explicó Dab.
Susurros aquí y allá. Preguntas inocentes sobre sus prácticas religiosas en Moab. Insinuaciones sobre por qué Clemente dejó su tierra. La duda es como un veneno lento, pero seguro. Mientras los ancianos tramaban en las sombras, ajenos a la conspiración que se tejía contra ella, Ruth dormía pacíficamente en la pequeña casa que compartía con Noemí. Sus sueños estaban llenos de campos dorados y la amable sonrisa de Booz. Por primera vez desde su llegada a Belén, se sentía esperanzada sobre su futuro. Al amanecer, Ruth se despertó con renovada energía. El recuerdo de la bondad de Booz el día anterior la llenaba de determinación. Se vistió rápidamente, ansiosa por volver a los campos. «Que el Señor te acompañe, hija mía», dijo Noemí mientras Ruth se preparaba para salir. Había un brillo especial en los ojos de la mujer mayor, una chispa de esperanza que Ruth no había visto en mucho tiempo. Sin embargo, al llegar a los campos, Ruth notó que algo había cambiado. Los otros trabajadores la miraban con recelo, y escuchó susurros a su paso. Las miradas amistosas del día anterior habían sido reemplazadas por expresiones de sospecha y desconfianza. «Dicen que practica la brujería moabita», murmuró una mujer lo suficientemente alto como para que Ruth la escuchara. «He oído que sedujo a su cuñado antes de que muriera», añadió otra, lanzando una mirada de soslayo a Ruth. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Ruth. ¿De dónde venían estos rumores? ¿Cómo podían juzgarla sin conocerla? A pesar del dolor que le causaban estas acusaciones, Ruth mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras de Noemí: «Camina con dignidad, hija mía. Tu carácter hablará más fuerte que cualquier rumor». Con determinación, Ruth se sumergió en su trabajo, recogiendo las espigas caídas con la misma diligencia del día anterior. El sol ascendía en el cielo, implacable, pero no era nada comparado con el calor de las miradas hostiles que sentía sobre ella. En ese momento, Booz llegó al campo. Al ver la expresión abatida de Ruth, se acercó a ella, preocupado por el cambio en su semblante. «¿Qué sucede, Ruth?», preguntó con genuina preocupación. «Te noto afligida». Ruth dudó, no queriendo parecer una quejumbrosa, pero la bondad en los ojos de Booz la animó a hablar. «La gente, dicen cosas horribles sobre mí», confesó finalmente, su voz apenas un susurro. «No entiendo por qué. Ayer todo parecía tan diferente». Booz frunció el ceño, su mirada recorriendo el campo y notando las miradas furtivas que los trabajadores lanzaban hacia Ruth. «No les hagas caso», dijo con firmeza. «Conozco tu corazón, y sé que eres una mujer virtuosa. Tus acciones hablan más fuerte que cualquier rumor malintencionado». Las palabras de Booz reconfortaron a Ruth, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en la comunidad. A lo largo del día, Ruth tuvo que soportar comentarios mordaces y miradas de desprecio. Cada vez que levantaba la vista, veía grupos de trabajadores susurrando y señalándola. A pesar de todo, Ruth se negó a dejarse vencer. Trabajó con más ahínco que nunca, determinada a demostrar su valía a través de sus acciones. Cuando el sol comenzó a descender, había recogido una cantidad impresionante de cebada. Mientras tanto, en el mercado de Belén, Noemí escuchaba los rumores con creciente alarma. Las palabras crueles sobre su nuera se extendían como fuego en un campo seco. Algunas mujeres la miraban con lástima, otras con desprecio. «¿Cómo puedes confiar en ella?», le preguntó una vecina. «Los moabitas adoran a dioses falsos. ¿Quién sabe qué prácticas oscuras trae consigo?». Noemí defendió a Ruth con pasión, hablando de su lealtad, su bondad y su fe en el Dios de Israel. Pero podía ver que sus palabras caían en oídos sordos. El miedo a lo desconocido y los prejuicios arraigados eran enemigos poderosos. Esa noche, cuando Ruth regresó a casa, exhausta y desanimada, Noemí la recibió con un abrazo reconfortante. «No te rindas, hija mía», le dijo con firmeza. «El Señor ve tu corazón y conoce tu verdad. Él no te abandonará». Mientras compartían su modesta cena, Noemí observaba a Ruth con preocupación. Sabía que tenía que hacer algo para proteger a su nuera, para asegurar su futuro en Belén.
Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea arriesgada que podría cambiar el destino de Ruth para siempre. Ruth, dijo finalmente, su voz cargada de determinación, creo que ha llegado el momento de tomar medidas más audaces. Booz es nuestro pariente redentor. Tiene el derecho y el deber de protegerte. Mañana por la noche, cuando termine la cosecha, Booz estará aventando la cebada en la era. Debes ir a él. Ruth miró a Noemí con sorpresa y un poco de temor. ¿Ir a él? ¿Qué quieres decir, madre? Noemí explicó su plan. Ruth debía arreglarse, perfumarse y bajar a la era. Cuando Booz terminara de comer y beber, y se acostara, ella debía descubrir sus pies y acostarse allí. Era una acción audaz, incluso peligrosa, pero Noemí confiaba en la integridad de Booz y en la protección del Señor. Confía en mí, hija mía, dijo Noemí, tomando las manos de Ruth entre las suyas. Booz es un hombre justo. Él sabrá qué hacer. Ruth asintió, su corazón latiendo con fuerza ante la perspectiva de lo que debía hacer. Era un plan arriesgado, pero confiaba en Noemí y, más importante aún, confiaba en el Dios que las había guiado hasta aquí. Esa noche, mientras Ruth se preparaba para dormir, elevó una oración silenciosa: Señor, guía mis pasos. Dame la fuerza para enfrentar lo que venga. Y si es tu voluntad, abre el corazón de Booz hacia mí. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, Dab se reunía nuevamente con los ancianos. Los rumores que habían sembrado estaban dando fruto, pero para su frustración, Booz parecía inmune a ellos. Debemos ser más agresivos, insistió Dab. Si no podemos alejar a la moabita, tal vez sea hora de considerar medidas más directas. Los otros ancianos intercambiaron miradas incómodas. Las palabras de Dab bordeaban peligrosamente lo ilegal, lo inmoral. Pero el miedo y los prejuicios son poderosos motivadores, y poco a poco, los hombres comenzaron a asentir en acuerdo. Mientras Belén dormía, dos fuerzas se preparaban para colisionar: el amor y la lealtad de Ruth contra el miedo y la intolerancia representados por Dab. El día siguiente prometía ser un punto de inflexión en la vida de Ruth, un día que determinaría no solo su futuro, sino el futuro de generaciones por venir. El crepúsculo teñía el cielo de Belén con tonos púrpuras y dorados cuando Noemí llamó a Ruth a un lado. La casa que compartían, pequeña y modesta, estaba impregnada del aroma a pan recién horneado y hierbas secas. En los ojos de Noemí brillaba una mezcla de determinación y ansiedad mientras tomaba las manos de su nuera entre las suyas. Hija mía, susurró Noemí, su voz cargada de emoción, esta noche Booz estará aventando la cebada en la era. Ha llegado el momento de asegurar tu futuro, nuestro futuro. Ruth escuchaba con atención, su corazón latiendo con fuerza ante la intensidad en la voz de Noemí. La mujer mayor continuó, explicando su plan con cuidado. Lávate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Luego, baja a la era, pero no te dejes ver hasta que él haya terminado de comer y beber. Observa bien dónde se acuesta. Entonces ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer. Ruth la miró con una mezcla de sorpresa y temor. ¿Qué estás planeando, madre?, preguntó, su voz apenas un susurro. Noemí apretó las manos de Ruth, sus ojos brillando con una sabiduría nacida de años de experiencia. Confía en mí, hija. Booz es nuestro pariente redentor. Tiene el derecho y el deber de protegerte. Esta noche, le daremos la oportunidad de cumplir con ese deber. Con el corazón latiendo fuertemente y la mente llena de dudas y esperanzas, Ruth se preparó para la noche que cambiaría su destino. Se bañó con agua perfumada con esencia de lavanda, frotando su piel hasta que brilló. Peinó su largo cabello negro hasta que relució como seda bajo la luz de las lámparas de aceite. Finalmente, se vistió con su mejor túnica, una prenda de lino fino que había traído consigo desde Moab, guardada cuidadosamente para ocasiones especiales. Antes de partir, Noemí la abrazó con fuerza. Que el Señor te acompañe, hija mía, murmuró. Recuerda, eres una mujer de valor. Camina con dignidad y confianza. La noche era cálida,
y el aire estaba cargado con el aroma dulce de la cebada recién cosechada. Ruth se movía como una sombra entre los olivares que rodeaban la era, su corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. A lo lejos, podía escuchar las voces y risas de los trabajadores que celebraban el final de la cosecha. Oculta entre las sombras, Ruth observó cómo Booz cenaba y bebía con sus hombres. Su risa resonaba en la noche, cálida y reconfortante. Ruth no pudo evitar notar la nobleza en su porte, la amabilidad en sus ojos cuando hablaba con sus trabajadores. ¿Cómo reaccionaría ante lo que estaba a punto de hacer? Finalmente, cuando la luna estaba alta en el cielo, Booz se alejó del grupo y se acostó junto a un montón de grano. Ruth esperó, conteniendo la respiración, hasta que la respiración de Booz se volvió regular, indicando que se había dormido. Con pasos silenciosos, Ruth se acercó. Sus manos temblaban mientras descubría los pies de Booz y se acostaba a sus pies. El corazón le latía tan fuerte que temía que pudiera despertar a Booz. Cada sonido de la noche parecía amplificado, el canto de los grillos, el susurro del viento entre los olivos, el crujir ocasional del grano bajo su peso. Las horas pasaban lentamente. Ruth permanecía inmóvil, consciente de cada movimiento de Booz, de cada cambio en su respiración. ¿Qué pasaría cuando despertara? ¿La rechazaría? ¿La acusaría de ser una mujer impúdica? Las dudas la asaltaban, pero se mantuvo firme, confiando en la sabiduría de Noemí y en la bondad que había visto en Booz. A medianoche, Booz se despertó sobresaltado. ¿Quién está ahí?, preguntó alarmado, su voz ronca por el sueño. El momento de la verdad había llegado. Ruth respiró hondo, reuniendo todo su coraje. «Soy Ruth, tu sierva», respondió, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. «Extiende el borde de tu manto sobre mí, porque eres mi pariente redentor». Booz se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Ruth podía sentir el peso de su mirada sobre ella, y temió haber cometido un terrible error. ¿Había malinterpretado su bondad? ¿Había arruinado toda posibilidad de ser aceptada en Belén? Pero cuando Booz habló, su voz estaba llena de emoción y respeto. «Bendita seas del Señor, hija mía», dijo suavemente. «Esta última muestra de lealtad tuya es mayor que la primera. No has ido tras los jóvenes, sean pobres o ricos». Ruth sintió que un peso se levantaba de su corazón. Las palabras de Booz eran como un bálsamo para su alma, validando no solo sus acciones de esa noche, sino toda su lucha desde que llegó a Belén. Booz continuó, «Y ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa». Con gentileza, Booz cubrió a Ruth con el borde de su manto, un gesto simbólico de protección y aceptación. Le explicó que, aunque era cierto que él era un pariente redentor, había otro que tenía un derecho más cercano. «Si él quiere redimirte, bien, que te redima», dijo Booz. «Pero si no quiere hacerlo, yo te redimiré, tan cierto como que el Señor vive. Acuéstate aquí hasta que amanezca». Ruth se acostó a los pies de Booz, su corazón lleno de gratitud y esperanza. Por primera vez desde la muerte de su esposo, sintió que tenía un futuro, que pertenecía a algún lugar. Antes del amanecer, cuando aún estaba oscuro y nadie podía reconocerla, Booz la despertó. «No debe saberse que una mujer ha venido a la era», le dijo. Luego, midió 6 medidas de cebada y las puso sobre ella. Mientras Ruth se preparaba para regresar a la ciudad, Booz la miró con ternura. «Ve con Dios, hija mía», dijo suavemente. «Te prometo que hoy mismo resolveré este asunto». Con el corazón rebosante de emociones, Ruth emprendió el camino de regreso a casa. El cielo comenzaba a aclararse en el este, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades. Sin embargo, mientras Ruth se alejaba, una figura se escabulló en la oscuridad. Dave había estado observando, oculto entre los olivos. Ahora tenía la evidencia que necesitaba para desacreditar a Ruth de una vez por todas. Con una sonrisa maliciosa, se apresuró hacia la ciudad, ansioso por compartir lo que había visto con los otros ancianos. Al amanecer,
Ruth regresó a casa con las 6 medidas de cebada, un regalo de Booz. Noemí la recibió con una sonrisa de complicidad y ansiedad. ¿Qué ha sucedido, hija mía?, preguntó, sus ojos buscando en el rostro de Ruth alguna señal de lo ocurrido. Ruth le contó todo, sus ojos brillando con esperanza y emoción contenida. Noemí escuchó atentamente, asintiendo con aprobación. Ahora, hija mía, espera a ver cómo se resuelve el asunto, dijo Noemí cuando Ruth terminó su relato. Ese hombre no descansará hasta que hoy mismo arregle este asunto. Mientras las dos mujeres celebraban esta nueva esperanza, no sabían que una tormenta se avecinaba. Las acciones de esa noche habían puesto en marcha eventos que amenazarían no solo su futuro, sino la paz de toda Belén. En la plaza de la ciudad, Dab ya estaba reuniendo a los ancianos, sus ojos brillando con un fuego malicioso. Hermanos, dijo con voz urgente, tengo noticias que sacudirán los cimientos mismos de nuestra comunidad. La moabita ha mostrado su verdadera naturaleza, y me temo que ha arrastrado a uno de nuestros hombres más respetables con ella. Los ancianos escuchaban con creciente alarma mientras Dab relataba lo que había visto en la era. Sus palabras, cuidadosamente elegidas para sembrar la duda y el escándalo, caían como semillas venenosas en tierra fértil. El destino de Ruth, y con él el futuro de Belén, pendía de un hilo. Las próximas horas determinarían si el amor y la lealtad podrían triunfar sobre el miedo y los prejuicios, si la compasión y la justicia prevalecerían sobre la intolerancia y la malicia. Mientras Ruth y Noemí esperaban ansiosamente noticias de Booz, la ciudad de Belén bullía con rumores y especulaciones. Las palabras de Dab se habían extendido como fuego en un campo seco, alimentadas por el miedo a lo desconocido y los prejuicios arraigados. En la plaza central, grupos de hombres y mujeres se reunían, sus voces un murmullo constante de indignación y escándalo. ¿Han oído? La moabita sedujo a Booz en la era anoche, susurraba una mujer a su vecina. Siempre supe que esa extranjera traería problemas, respondía otra, meneando la cabeza con desaprobación. Los rumores crecían y se distorsionaban con cada repetición. Algunos hablaban de rituales paganos realizados bajo la luz de la luna, otros de hechizos y encantamientos usados para engatusar a Booz. La verdad se perdía en un mar de especulaciones y temores infundados. Mientras tanto, Booz se dirigía a la puerta de la ciudad, el lugar donde se llevaban a cabo los asuntos legales y las transacciones importantes. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban con determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría no solo su vida, sino la de Ruth y, posiblemente, el futuro de toda la comunidad. Al llegar a la puerta, Booz vio que el pariente más cercano de Elimelec, el difunto esposo de Noemí, ya estaba allí. Lo había convocado temprano, sabiendo que este asunto debía resolverse lo antes posible. «Ven acá, fulano, y siéntate», llamó Booz al hombre. El pariente, cuyo nombre no se menciona en la historia, se acercó con curiosidad. Booz entonces llamó a 10 ancianos de la ciudad para que fueran testigos de lo que estaba a punto de suceder. Mientras los ancianos se reunían, Dab llegó apresuradamente, sus ojos brillando con malicia apenas contenida. Había esperado este momento, creyendo que podría usar la situación para desacreditar tanto a Ruth como a Booz. Booz, ignorando la presencia de Dab, se dirigió al pariente más cercano, Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, está vendiendo la parcela de tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. He pensado que debo informarte de ello y sugerirte que la adquieras en presencia de los que están sentados aquí y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimirla, hazlo. Pero si no quieres, dímelo para que yo lo sepa, porque nadie tiene el derecho de redimirla excepto tú, y luego yo. El pariente respondió, yo la redimiré. Entonces Booz añadió, el día que compres el terreno a Noemí, deberás tomar también a Ruth la moabita, viuda del difunto, para que el nombre del fallecido se mantenga con su propiedad. Al oír esto, el semblante del pariente cambió. La idea de tomar a una viuda moabita como esposa, con todas las complicaciones legales y sociales que eso implicaría, era más de lo que estaba dispuesto a asumir. Entonces no puedo redimirla, dijo el hombre, porque podría poner en peligro mi propia herencia. Redímela tú.
yo no puedo hacerlo. Para sellar el acuerdo, el hombre se quitó la sandalia y se la dio a Booz, una costumbre antigua que simbolizaba la transferencia de derechos. Booz entonces se dirigió a los ancianos y a todo el pueblo presente: ustedes son testigos hoy de que adquiero de manos de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y a sus hijos Quilión y Mahlón. También tomo por esposa a Ruth la Moabita, viuda de Mahlón, para mantener el nombre del difunto sobre su heredad y para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros de su pueblo. Ustedes son testigos hoy. Un murmullo recorrió la multitud que se había reunido. Algunos asentían con aprobación, conmovidos por la nobleza de Booz. Otros, influenciados por los rumores sembrados por Dab, miraban la escena con escepticismo y desaprobación. Dab, viendo que sus planes se desmoronaban, dio un paso al frente. «Esto es una abominación», gritó, su voz cargada de veneno. «¿Cómo podemos permitir que una extranjera, una moabita, se mezcle con nuestro pueblo? Es una amenaza para nuestras tradiciones, para nuestra pureza». Sus palabras cayeron como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de inquietud entre los presentes. Por un momento, pareció que la multitud podría volverse contra Booz y su decisión. Pero entonces, una voz clara y firme se alzó sobre el murmullo de la multitud. Era Ruth, que había llegado a la plaza atraída por el alboroto. Su presencia, digna y serena, contrastaba fuertemente con la agitación de Dab. «Sí, soy moabita», dijo Ruth, su voz resonando en el repentino silencio. «Pero también soy una mujer que ha elegido al Dios de Israel como su Dios, y a este pueblo como su pueblo. He trabajado duro, he amado profundamente, y he mantenido mi integridad a pesar de los rumores y el desprecio. ¿No es eso lo que realmente importa?». Sus palabras, simples pero poderosas, tocaron los corazones de muchos. Ade, la amiga de Noemí, se adelantó entre la multitud. «He visto la bondad y la fortaleza de esta joven», declaró. «Si esto no la hace digna de estar entre nosotros, entonces, ¿qué lo hace?». Uno a uno, los miembros de la comunidad comenzaron a expresar su apoyo. Incluso algunos de los que habían dudado de Ruth reconocieron su error, avergonzados por haber juzgado tan rápidamente. Finalmente, Esre, el anciano más respetado, habló. Su voz, aunque debilitada por los años, llevaba el peso de la sabiduría y la autoridad. «El Dios de Israel acoge a los extranjeros que vienen a él con un corazón sincero», dijo. «¿Quiénes somos nosotros para hacer menos? Que Ruth sea bienvenida entre nosotros, no como una extranjera, sino como una hija de Israel». La multitud estalló en vítores. Dab, viendo que había perdido, se escabulló entre la gente, su rostro contorsionado por la ira y la frustración. Booz se acercó a Ruth y tomó su mano. Sus ojos se encontraron, llenos de amor y promesa. La joven moabita que había llegado como una extraña ahora era aceptada como una de ellos, un testimonio viviente del poder del amor y la fe para superar los prejuicios. «Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel», declararon los ancianos y todo el pueblo. «Que tengas riqueza en Efrata y seas famoso en Belén. Y que por los descendientes que el Señor te dé de esta joven, tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá». Mientras Booz y Ruth salían de la plaza, rodeados por las bendiciones y los buenos deseos de la comunidad, Noemí los observaba con lágrimas de alegría en los ojos. Su corazón, que una vez estuvo lleno de amargura, ahora rebosaba de gratitud y esperanza. El sol brillaba con fuerza sobre Belén, como si el mismo cielo celebrara este momento de redención y aceptación. La historia de Ruth, la extranjera que se convirtió en antepasada de reyes, apenas comenzaba. Su legado de amor, lealtad y fe perduraría por generaciones, un faro de esperanza para todos los que se sienten extraños en una tierra extraña. El sol apenas asomaba sobre las colinas de Judea, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, cuando una multitud comenzó a reunirse en la puerta de Belén. El aire estaba cargado de tensión y expectativa, como si la misma tierra contuviera la respiración ante los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Booz,
vestido con sus mejores ropas, se dirigía hacia la puerta de la ciudad con paso firme y decidido. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y serenidad, consciente de que sus acciones en las próximas horas no solo determinarían su futuro y el de Ruth, sino que podrían cambiar el curso de la historia de Belén. A medida que avanzaba, podía sentir el peso de las miradas sobre él. Los rumores sembrados por Dab habían hecho su trabajo, y la ciudad bullía con especulaciones y chismes. Algunos lo miraban con admiración, otros con desconfianza, y unos pocos con abierta hostilidad. Al llegar a la puerta, Booz tomó su lugar entre los ancianos. El pariente más cercano de Elimelec ya estaba allí, convocado temprano esa mañana. La tensión era palpable mientras esperaban que comenzara el procedimiento. Ruth y Noemí esperaban nerviosamente entre la gente, conscientes de las miradas hostiles que recibían. Ruth podía escuchar los susurros a su alrededor, palabras cargadas de veneno y prejuicio. «Miren a la moabita», murmuró una mujer. «¿Cómo se atreve a pensar que puede ser una de nosotros? Dicen que sedujo a Booz», añadió otra. «Seguramente usa algún tipo de brujería». Ruth mantuvo la cabeza alta, aunque cada palabra era como una puñalada en su corazón. Noemí apretó su mano en señal de apoyo, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y determinación. De repente, Dab se adelantó, su rostro contorsionado por la ira. «Pueblo de Belén», gritó, su voz resonando en la plaza. «Hemos sido engañados. Esta moabita no es la mujer virtuosa que pretende ser. La vi anoche, seduciendo a nuestro respetado Booz en la era». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Ruth sintió que su corazón se hundía. ¿Cómo podía defenderse contra tales acusaciones? Booz se puso de pie, su voz resonando con autoridad. «Silencio», ordenó. «Antes de juzgar, escuchemos toda la historia». El silencio cayó sobre la multitud mientras Booz se dirigía al pariente más cercano de Elimelec. «Noemí, que ha vuelto de Moab, está vendiendo la parcela de tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec», explicó. «He pensado que debo informarte y sugerirte que la adquieras en presencia de los ancianos de nuestro pueblo. Si quieres redimirla, hazlo. Si no, dímelo para que yo lo sepa. Pues nadie tiene el derecho de redimirla excepto tú, y luego yo». El hombre asintió. «La redimiré», dijo. Entonces Booz añadió: «El día que adquieras el terreno de manos de Noemí, también adquieres a Ruth la moabita, viuda del difunto, para mantener el nombre del fallecido sobre su heredad». El rostro del hombre palideció. La idea de tomar a una viuda moabita como esposa, con todas las complicaciones que eso implicaría, era más de lo que estaba dispuesto a asumir. «En ese caso, no puedo redimirla», dijo. «Hazlo tú». Un murmullo recorrió la multitud. Booz, con una mezcla de alivio y determinación en su rostro, se volvió hacia los ancianos y el pueblo reunido. «Ustedes son testigos hoy», declaró, «de que adquiero de manos de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y a sus hijos. También tomo por esposa a Ruth la moabita, viuda de Mahlón, para mantener el nombre del difunto sobre su heredad». Las palabras de Booz cayeron como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de sorpresa y conmoción entre los presentes. Por un momento, el silencio fue absoluto. Dab, viendo que sus planes se desmoronaban, dio un paso al frente. «Esto es una abominación», gritó, su rostro rojo de ira. «¿Cómo podemos permitir que una extranjera, una moabita, se mezcle con nuestro pueblo? Es una amenaza para nuestras tradiciones, para nuestra pureza». Sus palabras parecieron despertar los miedos y prejuicios latentes en la multitud. Algunas voces se alzaron en apoyo a Dab, mientras otros murmuraban con incertidumbre. Fue entonces cuando Ruth dio un paso al frente, su voz clara y firme cortando a través del clamor. «Sí, soy moabita», dijo, su mirada recorriendo los rostros de la multitud. «Pero también soy una mujer que ha elegido al Dios de Israel como su Dios, y a este pueblo como su pueblo. He trabajado duro en vuestros campos, he respetado vuestras leyes y costumbres. He amado y he perdido, y aún así,
he mantenido mi fe y mi integridad. ¿No es eso lo que realmente importa? Sus palabras, simples pero poderosas, tocaron los corazones de muchos. Ade, la amiga de Noemí, se adelantó entre la multitud. He visto la bondad y la fortaleza de esta joven, declaró. La he visto trabajar incansablemente en los campos, cuidar de Noemí con devoción, y enfrentar el desprecio con dignidad. Si esto no la hace digna de estar entre nosotros, entonces, ¿qué lo hace? Uno a uno, los miembros de la comunidad comenzaron a expresar su apoyo. Una joven madre se adelantó, sosteniendo a su bebé. Ruth me ayudó cuando mi hijo estaba enfermo, dijo. No le importó que yo la hubiera tratado con desprecio antes. Su corazón es puro. Un anciano, apoyado en su bastón, habló con voz temblorosa pero firme. He visto a esta joven en el templo, orando con más fervor que muchos que nacieron en nuestra fe. Su devoción es un ejemplo para todos nosotros. Incluso algunos de los que habían dudado de Ruth reconocieron su error, avergonzados por haber juzgado tan rápidamente. Finalmente, Esre, el anciano más respetado de Belén, se puso de pie. Su voz, aunque debilitada por los años, llevaba el peso de la sabiduría y la autoridad. El Dios de Israel, comenzó, es un Dios de amor y compasión. Él nos ordenó amar al extranjero, porque nosotros fuimos extranjeros en Egipto. ¿Hemos olvidado tan rápido nuestras propias enseñanzas? Un silencio reflexivo cayó sobre la multitud mientras Esre continuaba. Esta joven ha demostrado una fe y una lealtad que muchos de nosotros, nacidos en esta tierra, podríamos envidiar. Ha dejado todo lo que conocía para seguir a nuestro Dios. ¿No es eso digno de nuestro respeto y aceptación? Esre se volvió hacia Booz y Ruth. Que Ruth sea bienvenida entre nosotros, no como una extranjera, sino como una hija de Israel. Y que su unión con Booz sea bendecida y fructífera. La multitud estalló en vítores y bendiciones. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las dos que edificaron la casa de Israel, que gritaron. Que tengas riqueza en Efrata y seas famoso en Belén. Dab, viendo que había perdido, se escabulló entre la gente, su rostro contorsionado por la ira y la frustración. Pero pocos notaron su partida, pues todos los ojos estaban fijos en Booz y Ruth. Booz tomó la mano de Ruth, sus ojos brillando con amor y promesa. Ante Dios y ante este pueblo, declaró, tomo a Ruth como mi esposa. Que nuestro hogar sea un testimonio del amor y la aceptación que Dios nos ha mostrado. Ruth, con lágrimas de alegría en los ojos, miró a la multitud que ahora la aceptaba. Su corazón rebosaba de gratitud y asombro ante el giro que había dado su vida. De ser una viuda extranjera y marginada, ahora era la esposa de uno de los hombres más respetados de Belén, aceptada y bendecida por la comunidad. Noemí observaba la escena con lágrimas en los ojos, su corazón lleno de una alegría que no había sentido en años. El Dios al que una vez había acusado de abandonarla ahora había transformado su amargura en dulzura, su pérdida en ganancia. Mientras Booz y Ruth salían de la puerta de la ciudad, rodeados por las bendiciones y los buenos deseos de la comunidad, el sol brillaba con fuerza sobre Belén. Era como si el mismo cielo sonriera ante esta unión, ante esta historia de redención y aceptación. La historia de Ruth, la extranjera que se convirtió en antepasada de reyes, apenas comenzaba. Su legado de amor, lealtad y fe perduraría por generaciones, un testimonio viviente del poder del amor para superar barreras y unir a las personas más allá de las diferencias de origen o cultura. Y así, en la puerta de Belén, bajo el sol radiante de Judea, una nueva página en la historia de Israel comenzó a escribirse, una historia que hablaría por siglos del poder transformador de la fe, el amor y la aceptación. El sol de la mañana bañaba los campos de Belén con una luz dorada, acariciando las espigas de cebada que se mecían suavemente con la brisa. Ruth caminaba entre los cultivos, su mano descansando suavemente sobre su vientre abultado. Una sonrisa serena jugaba en sus labios mientras contemplaba el milagro de la vida que crecía dentro de ella. Habían pasado varios meses desde su boda con Booz, y la vida había florecido de maneras que Ruth nunca creyó posibles. Cada día traía nuevas alegrías y desafíos,
pero enfrentaba todo con una fuerza renovada, sabiendo que ya no estaba sola. Ruth. La voz de Noemí la llamó desde la casa. Ven, hija mía. Las mujeres están aquí. Ruth se apresuró hacia la casa, su corazón latiendo con anticipación. Al entrar, vio que la sala estaba llena de mujeres de Belén. Entre ellas estaba Ade, cuyos ojos brillaban con lágrimas de alegría. Oh, Ruth, dijo Ade, abrazándola con cuidado. Cómo has bendecido a esta comunidad. Tu amor y tu fe nos han enseñado más de lo que imaginas. Las mujeres rodearon a Ruth, tocando su vientre y ofreciendo bendiciones. Incluso vio a algunas que antes la habían mirado con desprecio, ahora sonriendo con genuina calidez. El cambio en la actitud de la comunidad hacia ella era palpable, un testimonio del poder del amor y la perseverancia para derribar barreras. Cuéntanos, Ruth, pidió una de las mujeres más jóvenes. ¿Cómo ha sido este viaje para ti? Desde Moab hasta convertirte en una de nosotras. Ruth sonrió, sus ojos perdiéndose por un momento en los recuerdos. Ha sido un camino largo y a veces difícil, comenzó. Hubo días en los que el dolor de la pérdida y el miedo a lo desconocido casi me abrumaron. Pero la fe en el Dios de Israel y el amor de Noemí me dieron fuerza para seguir adelante. Hizo una pausa, su mano acariciando suavemente su vientre. Y ahora, cada patada de este bebé me recuerda que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Que la bondad puede superar el prejuicio, y que la fe puede mover montañas. Las mujeres escuchaban con atención, algunas asintiendo en comprensión, otras enjugándose lágrimas discretas. La historia de Ruth las había tocado profundamente, desafiando sus propias percepciones y prejuicios. En ese momento, Booz entró, su rostro radiante de orgullo y amor. ¿Cómo están mis dos tesoros?, preguntó, besando la frente de Ruth. Estamos bien, respondió Ruth, apoyándose en él. El bebé está inquieto hoy. Creo que será fuerte como su padre. Y valiente como su madre, añadió Booz con una sonrisa. Las mujeres observaban la interacción entre Booz y Ruth con aprobación y un toque de envidia. El amor entre ellos era palpable, un testimonio viviente de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más improbables. Ade se adelantó, tomando las manos de Ruth entre las suyas. Ruth, querida, dijo con voz emocionada, cuando llegaste a Belén, muchos de nosotros te vimos como una extraña, una amenaza incluso. Pero tu amor, tu lealtad y tu fe nos han enseñado una lección invaluable. Nos has mostrado que el corazón de una persona es más importante que su lugar de nacimiento. Las otras mujeres murmuraron su acuerdo. Una de ellas, una anciana que Ruth recordaba haber visto mirándola con desconfianza en sus primeros días en Belén, habló con voz temblorosa pero firme. Yo fui una de las que te juzgó injustamente, Ruth, confesó. Tenía miedo de lo desconocido, de lo diferente. Pero tu bondad y tu fortaleza me han avergonzado y me han enseñado a ver más allá de mis prejuicios. Gracias por tu paciencia con nosotros. Ruth sintió que las lágrimas llenaban sus ojos ante estas palabras. Gracias, dijo Ruth suavemente. Vuestro amor y aceptación significan más para mí de lo que puedo expresar. Cada uno de ustedes ha sido parte de mi viaje, y estoy agradecida por cada lección, cada desafío y cada bendición. Mientras la tarde avanzaba, Ruth reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Recordó los días de hambre en Moab, el dolor de la pérdida, el miedo y la incertidumbre de llegar a una tierra extraña. Pero también recordó la fuerza que había encontrado dentro de sí misma, el amor inquebrantable de Noemí, la bondad de Booz, y la forma en que, poco a poco, había ganado el respeto y el afecto de la gente de Belén. ¿En qué piensas, hija mía?, preguntó Noemí, sentándose junto a ella mientras las otras mujeres charlaban animadamente. En cómo el Dios de Israel ha sido fiel, respondió Ruth, sus ojos brillando con gratitud. Cuando dejé Moab, no sabía qué me esperaba. Pero Él ha convertido mi dolor en alegría, mi soledad en familia. Noemí tomó la mano de Ruth, sus ojos llenos de amor y orgullo. Y a través de ti, ha traído bendición a todos nosotros.
Nunca olvides, Ruth, que tu valentía y tu fe han cambiado no solo tu vida, sino las vidas de todos los que te rodean. En ese momento, Ruth sintió una patada fuerte de su bebé. Sonrió, acariciando su vientre con ternura. Mi pequeño, susurró, nacerás en una comunidad que ha aprendido a ver más allá de las diferencias. Que tu vida sea un testimonio de cómo el amor puede derribar muros y unir a las personas. Esa noche, mientras Ruth se preparaba para dormir, Booz se acercó a ella, sus ojos brillando con amor y reverencia. Ruth, mi amor, dijo suavemente, cada día doy gracias al Señor por haberte traído a mi vida. Tu fuerza, tu bondad, tu fe, me inspiras a ser un mejor hombre, un mejor siervo de Dios. Ruth sonrió, conmovida por las palabras de su esposo. Y yo doy gracias por ti, Booz. Por tu amor, tu aceptación, tu valentía para desafiar las expectativas de los demás. Juntos, con la bendición del Señor, criaremos a este niño para que sea un puente entre pueblos, un símbolo de unidad y amor. Mientras se acostaban, Ruth elevó una oración silenciosa: Señor, gracias por guiar mis pasos hasta aquí. Que nuestro hijo sea un instrumento de tu amor y tu paz en este mundo. Y que nuestra historia inspire a otros a abrir sus corazones a los extranjeros, a ver más allá de las apariencias y a amar como tú nos amas. Lo que Ruth no podía saber en ese momento era que su oración sería respondida de maneras que superarían sus más grandes expectativas. Su hijo, Obed, sería el abuelo del rey David, y de su linaje vendría el Mesías prometido. Su historia de fe, amor y redención se convertiría en un faro de esperanza para generaciones venideras, un recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera, incluso a una extranjera en una tierra extraña, para cumplir sus propósitos eternos. En los años que siguieron, Ruth vio crecer a su familia y su influencia en Belén. Su historia se contaba una y otra vez, inspirando a otros a mostrar bondad a los extranjeros, a ver el valor en cada persona, independientemente de su origen. Obed creció fuerte y sabio, amado por toda la comunidad. Ruth y Booz lo criaron para que entendiera tanto su herencia moabita como su identidad israelita, enseñándole que la verdadera fuerza viene de abrazar la diversidad y buscar la unidad en medio de las diferencias. Con el paso del tiempo, la historia de Ruth se convirtió en una leyenda en Israel, un testimonio del poder del amor, la lealtad y la fe para transformar vidas y comunidades enteras. Su legado perduró mucho más allá de su propia vida, influyendo en la forma en que las generaciones futuras verían a los extranjeros y entenderían el amor de Dios. Y así, mientras las estrellas brillaban sobre Belén, Ruth se durmió en paz, segura en el amor de su familia y de su Dios. Ya no era una extranjera en una tierra extraña, sino el corazón mismo de su comunidad, un símbolo viviente de redención y esperanza. Su historia, que comenzó con pérdida y desesperación en los campos de Moab, había florecido en una saga de amor, aceptación y propósito divino en las colinas de Judea. Y aunque ella no lo sabía, su impacto se extendería mucho más allá de Belén, tocando corazones y cambiando vidas por milenios venideros. Mientras Ruth dormía, soñando con el futuro brillante que aguardaba a su hijo y a las generaciones por venir, una suave brisa susurraba entre los olivos de Belén. Era como si el mismo Dios estuviera susurrando una bendición sobre esta mujer valiente, esta extranjera que se había convertido en un pilar de fe y un canal de bendición para todo un pueblo. Y así, en la quietud de la noche, con el suave respirar de Booz a su lado y la promesa de nueva vida creciendo en su vientre, Ruth descansaba. Su viaje había sido largo y a menudo difícil, pero había encontrado su hogar. No solo un hogar físico en Belén, sino un hogar espiritual en el Dios de Israel y un hogar emocional en los corazones de aquellos que habían aprendido a amarla. La historia de Ruth, la extranjera que desafió el prejuicio, había llegado a su fin. Pero su legado, su impacto en el mundo, apenas estaba comenzando. En los siglos por venir, su nombre sería recordado no solo como la bisabuela del rey David, sino como un ejemplo atemporal de fe, coraje y el poder transformador del amor. Y mientras la noche daba paso a un nuevo amanecer, la promesa de un futuro brillante se extendía ante Ruth y toda la casa de Israel, un futuro forjado en el crisol de la adversidad, pero radiante con la luz del amor divino y la aceptación humana.